Reord Mind Podfeed, un podcast para reordenar tu mente. Bienvenidos a una nueva edición de Reord Mind Podfeed, donde exploramos las historias fascinantes detrás de los líderes y emprendedores que han dejado una huella en el mundo. Hoy nos sumergiremos en la apasionante trayectoria de alguien cuya vida es un testimonio de resiliencia, determinación y éxito culinario. Hoy nos acompaña José Luis Navas, un maestro de la cocina y empresario visionario. Con una carrera que ha abarcado desde los fogones de prestigiosos restaurantes hasta la dirección de equipos culinarios, José Luis tiene una historia que va más allá de las recetas y los sabores exquisitos. Nos abrirá las puertas de su experiencia como emprendedor, revelándonos no solo los triunfos, sino también los desafíos que enfrentó en su camino. Escucharemos cómo después de un valiente salto al mundo empresarial, José Luis sufrió un revés devastador. Pero lo que hace especial a su historia es la resiliencia que demostró al resurgir de las cenizas, aprendiendo de sus errores y construyendo Cooking Tech, una empresa que hoy es sinónimo de innovación en la industria gastronómica. Prepárense para una conversación llena de lecciones de vida, sabiduría culinaria y perspectivas valiosas sobre el arte de emprender. Para volver a subir de nivel tenemos que seguir aprendiendo. Tomen asiento, colóquense bien los auriculares, acompáñennos en este viaje culinario y empresarial con el talentoso chef y CEO de Cooking Tech, José Luis Navas. Un nuevo paso, un nuevo escalón, un nuevo nivel. Esto es Reord Mind Podfeed. Arranca el Level 8. Enciende tu mente con Reord Mind Podfeed. Hola queridos oyentes, estamos de vuelta con nuestro Level 8. Hoy va a ser un programa diferente, muy especial, porque además de hablar del éxito de las personas, vamos a hablar también del fracaso y de cómo eso también puede ser algo positivo para aprender y para utilizarlo a tu favor. Y tenemos como invitado al CEO de Cooking Tech, José Luis Navas, que nos va a hablar del apasionante mundo de la gastronomía. Bueno, pues como ha dicho Fran, hoy tenemos con nosotros a José Luis Navas, que es chef ejecutivo de Cooking Tech y que tiene una historia empresarial, digamos, bastante rica, porque tiene de todo, tiene aciertos, tiene fracasos y, bueno, dentro de lo que es el mundo de la hostelería y la cocina, pues tiene un gran bagaje. Muy buenas, José Luis. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Ha costado que venga a esta entrevista, porque soy una persona que ya me conoce, me cuesta un poco de trabajo. Es más difícil quedar con él que con el Papa. Bueno, vamos a empezar. Esto, como siempre hemos dicho, esto es una conversación entre amigos. No te pongas nervioso. Si hay alguna cosa que no quieres contestar, la contestas igualmente, ¿vale? Y nada más. Y nosotros siempre solemos empezar con una pregunta que es un poco trascendental, ¿vale? Y un poco profunda, que es, para gente que no te conozca, ¿quién es José Luis Navas? ¿Quién dirías tú quién es José Luis Navas? ¿En cuáles de las fases empiezo a contarte quién soy, mano? Bueno, pues José Luis Navas es primero una persona sencilla, porque
porque soy muy sencillo y muy trabajador, muchísimo. Así, yo mismo me lo digo, ¿eh? Pero mis principios que fueron que yo no quería ni cocinar, no sabía, no me gustaba. Nada, no me llamaba la atención para nada la cocina. Tú fíjate qué curioso. Y hasta dónde hemos llegado. Esa pregunta la vamos a hacer después, pero yo lo que quiero que me digas cómo eres, o sea, aparte de que me has dicho que ya eres una persona sencilla, ¿cómo eres, por ejemplo? O sea, defínete a ti. Tu día a día. Tu personalidad, ¿cómo eres? Y, pues no sé, hay otra gente que, por ejemplo, cuando le hemos preguntado, pues ha dicho, pues soy padre de familia, y soy empresario, y soy tal. ¿Sabes? Eso, esa parte. Claro, ya me había saltado esa parte porque ya te había contado un poco mi vida. No te adelante. Te cuento, pues claro, José Luis es una persona con 2 niñas pequeñas, una de 10 para 11 años y otra de 13 para 14. Fantásticas las dos, una mujer estupenda, y vivo en un pueblecito de 12.000 habitantes y la verdad que bastante a gusto. Soy una persona, como he dicho, soy una persona muy, muy llana, muy sencilla. No tengo unos grandes lujos y me gusta lo sencillo. Es decir, para mí me gusta tomarme una cerveza todas las noches en el bar que hay al lado de mi casa o cerquita de mi casa y lo paso bien escuchando al agricultor que dice que falta echarle el abono a tal o curarlo este año las aceitunas. Eso es lo que me gusta, con eso disfruto. Está genial. Y bueno, ahora sí vamos a entrar ya en el meollo de la cuestión. Y yo te voy a hacer 3 preguntas directamente para que nos aclare cómo llega en el punto en el que estás ahora mismo. Y es, ¿cuándo empiezas a interesarte por lo que es la cocina? ¿Cuándo comienzas en el mundo de la hostelería? ¿Y qué te motivó a ello a ser cocinero? Pues bueno, fíjate, a mí nunca porque luego ya cambió mi chip. Antes no me gustaba estudiar nada. De hecho, no he sido un estudiante asombroso. Yo estaba a mí me pilló el cambio de octavo a la ESO. Entonces yo salí de octavo, pues como un estudiante, pues era muy brillante, la verdad. Y tenía que tomar una decisión si iba al instituto o iba a la FP. O tenía otra alternativa, que era con mi padre y ir a la obra. Entonces dije, ¿qué hago? Digo, me voy a la FP, que creo que es más fácil que estar en la obra pasando frío. Y empecé a hacer FP. Y qué casualidad que me meto a hacer administrativo. Que cuando antes, esto ha cambiado mucho, porque antes cuando te metías en la FP era los que no querían estudiar. Ahora todo esto ha cambiado y hacer un oficio es una maravilla. Sí, ahora están incluso más demandados los perfiles profesionales, o sea, los perfiles de formación profesional que incluso los de algunas carreras. Sí. Y el de cocinero concretamente muchísimo. Bueno, está, la verdad que sí. Ahora te explicaré el tema de ser cocinero. Y entonces entro en la FP, claro, pues pensaba que iba a cambiar y sigo igual, sin estudiar, sin ganas. No aprobaba ninguna, pero por dejadez, porque no me gustaba, no me llamaba la atención. Y entonces llega un momento en que me dice mi familia que tengo que tomar una decisión, o sigo estudiando o tengo que trabajar ya. Y digo, quiero trabajar. Bueno, esas ganas me duraron 3 meses, cuando me llevó mi padre un verano a trabajar con él, y me estuvo picando, no se me va a olvidar en la vida, un bidón de cemento por dentro, en pleno agosto. Pasando fresquito. Sí, no se me va a olvidar, ¿eh? La terapia de choque. Sí. Y cuando terminó el verano dice, ¿quieres seguir? Digo, no. Que me he enterado que en Jaén hay un ciclo de cocina y sale la gente muy preparada y no hace falta estudiar tanto. Tú fíjate. Y dice, pues venga, te voy a dar una oportunidad. Pero tú hasta ese momento, lo de cocinar y eso en tu casa, ni un huevo frito, ¿o sí? Para nada. Nunca me ha llamado la atención. Yo lo que quería es no estar arreglado, porque, vamos a ver, trabajar siempre he trabajado y ganas tenía. Pero claro, cuando no es lo mismo trabajar en una empresa que trabajar con tu familia. Las cosas cambian, ¿eh? ¿Y esto estamos hablando de qué edad? Para situarnos. Aproximadamente serían 14, 15. 14, 15 años aproximadamente. Fijaros. Entonces voy a Jaén, claro, no puedo entrar. Tengo que entrar en la ESO porque había cambiado el ciclo. Tengo que hacer tercero y cuarto de ESO. Claro, pero yo tenía claro que no quería volver a la obra porque había un verano malo. Fíjate que empiezo a cambiar y empiezo a estudiar. Ahí así coge los Y libros. empiezo a estudiar por no volver. Hago tercero y cuarto de ESO para entrar en cocina, porque yo lo único que le decía que sí, que quiero cocina. Y ya entro a un grado medio de cocina. Entro al grado medio y tengo la gran suerte de encontrar a un profesor que le admiro muchísimo, que se llama José Usero Martínez, porque siempre lo tendré en mi corazón, es verdad, porque me ha ayudado muchísimo y me abre el ojo. Descubro que para mí la cocina es una cosa, un mundo fantástico.
fantástico y me encanta. Entonces empiezo a hacer el grado medio de cocina. Veo que para mí es fácil, hay que estudiar, pero no es otras carreras que hay que estudiar tanto. En ese momento lo veía así, digo, esto era mucho aprender, mucha práctica, mucho. Entonces me empieza a gustar, tal, que hago primero de eso, con unas notas fantásticas, hago segundo de grado medio, hago segundo de grado medio, con otras notas fantásticas y me encuentro otro problema, que quiero acceder al superior. Tienes que hacer bachillerato. Ahí está, pero no lo tenía, entonces tengo que hacer unas pruebas de acceso, que en ese momento eran estudiar química, matemáticas, imagínate, yo las suspendía todas. Bueno, pues me empiezo a preparar durante todo el verano, que yo ni me lo creía, a estudiar matemáticas, a estudiar química, lo que no había hecho nunca. Y me saco la prueba de acceso y entro al grado superior. Y hago el primero y segundo de grado superior. Durante todo ese recorrido, yo ya empiezo a trabajar. Es decir, desde primero de grado medio que entré en cocina, gracias a este profesor, empieza a llamar para trabajar echando extras los fines de semana en los restaurantes. Claro, yo tenía claro que iba ahí o iba a la aceituna. Que eso es muy común aquí en Jaén, claro. Entonces decido irme para mí era súper fácil ir a trabajar un fin de semana, meter una cocina sin pasar frío. Yo lo veía fantástico, cosa que hoy en día dice, echar tanta hora, yo lo veía fantástico. No tenía que estar en la hora, no tenía que estar en el campo. Pues bueno, pues claro, pues yo iba, respondía, me seguían llamando, y así yo empecé a trabajar durante los 2 años que hice grado medio. Claro, sin darme cuenta me estaba formando de una manera súper rápida. Por dos sitios. ¿Y dónde hacías las prácticas? ¿En varios restaurantes? ¿En uno en concreto? Sí, realmente era un trabajo, no eran prácticas. Sí, pero me refiero, ¿dónde iba de extra? Sí, era un trabajo, exactamente, porque todavía no habíamos empezado con las prácticas. Pues la primera vez que hice prácticas fue en el restaurante Lasso en Jaén, que estaba Juanfra de gerente, y Miguel Ángel Torres, que era un compañero mío, pero llevaba un par de años por encima, ya estaba de chef ahí, y yo empecé a hacer práctica con él, que de hecho ahora somos íntimos amigos los dos. Bueno, y te habíamos dejado entonces haciendo esos fines de semana y haciendo el grado medio a la vez. Sí. ¿Y cómo sigue? Claro, claro, yo me iba formando. Este profesor, cuando llegaba en Semana Santa, en Navidades, yo tenía claro que yo no quería la aceituna. Que quizás ha sido el paso que me ha dado a mí a formarme tanto. Y decía, bueno, pues, ¿quieres irte en Semana Santa a trabajar al norte? ¿Quieres irte a Extremadura? ¿Quieres irte al País Vasco? Yo, sí, siempre sí. Semana Santa, Navidades, puentes largos, festivos, yo me iba fuera a trabajar siempre. Claro, para mí ha sido una evolución muy rápida de cómo me iba formando. Termino el grado medio, hago mi proyecto de empresa, hago mi práctica de empresa en el Parador de Jaén, que eso lo recuerdo evidentemente. De ahí también agradecer a Miguel Maravé, que se ha tirado 45 años de jefe de cocina allí, que él me ha abierto también muchas puertas y me ha enseñado mucho. Claro, para mí eran personas que me llenaban, ¿sabes? Entonces empecé a hacer la práctica en el Parador, terminé las prácticas en el Parador del grado medio y me ofrecieron quedarme. Entonces yo empiezo a trabajar por las tardes en el Parador y hacer el grado superior en el instituto, que estudié en el Valle, en Jaén. Entonces por la mañana iba al Valle y por la tarde iba al Parador a trabajar. Así me pegué un año. Te sigo contando, los huecos libres que tenía. Hay que ver lo que hace picar un bidón, Entro al grado superior. Claro, yo ya cuando entro al grado superior me sigo quedando el primer año el primer año me pilló también José Usero, el profesor que te comenté, que me apoya mucho. El primer año sigo con él formándome y llego al segundo año. Claro, yo llevo 3 años intensos, estudiando y trabajando. Pero llega un momento en que para mí me aburría un poquito ya ir a las clases. Me pasó esto. Entonces entro al segundo del superior y empiezo, pero con muy pocas ganas, muy poquitas ganas. Y yo ya decía, bueno, yo quiero salirme ya, yo me quiero ir a trabajar, yo necesito algo más. Y gracias a los profesores que tenía allí, que lo tienes que terminar, que te queda un año, y yo que me quiero ir. Bueno, tal, que me convence para terminar el año, porque yo me quería ir, lo tenía claro, apruebo todo y no presento el proyecto. ¿No lo presentas? No lo presento. ¿Por qué? Me voy. Yo ya quería irme a trabajar. Ya un paso de... Sí, me voy. Y decido irme. ¿Vale? Decido irme a trabajar. Yo quería trabajar y decido irme a trabajar. Mientras tanto, en este último año, ahora sigo, en este último año, había un profesor de los que estaba allí de sala, daba clases en la Universidad Popular de Jaén.
Entonces te cuento, yo estaba por la mañana dando clases, por la tarde en el Parador, y me propone dar clases en la Universidad Popular. Yo digo sí, como yo decía todo que sí, digo sí. Como las clases eran de 5:30 a 8:30. Pero esas clases son de cocina. De cocina. Impartir clases en la O sea, Universidad Popular. ya de profesor. No En ese solo de- último año de grado superior. Es decir, tú estabas recibiendo clases a la mañana y por la tarde las dabas tú en la Universidad Por Popular. la tarde daba clases en la Universidad Popular y por la noche me iba al Parador. Ajá. Entonces estaba todo el día. Trimpleado. Bueno, de hecho llevo 24 años ya en la Universidad Popular. Es una cosa de la que no he dejado. Ujú. Entonces el último año llega, termino y digo, mira, yo en ese momento, joven, con aproximadamente, creo que sean 19 años, 18, 19 años más o menos, decía, pero bueno, si yo ya puedo trabajar perfectamente, no piensan las cosas. Bueno, pues lo dejo y sigo trabajando. Y dejo. Y me llama, y al año después de haberlo dejado, porque yo en ese momento me fui al norte, A trabajar, ¿no? a trabajar, me fui al primer restaurante que yo fui gracias a este profesor que te comentaba, Lucero. a Usero, me voy al Echaurren, un restaurante que para mí me abrió los ojos. Claro, en Jaén todavía no está como Jaén está ahora, que es una maravilla. Jaén está ahora, gastronómicamente es un lujo estar en Jaén. Pero antes, en el año 99, en Jaén pues tenía una gastronomía muy sencillita, tradicional, y era buena, pero muy, muy sencilla, no estaba metido en el mundo de lo que estaba hirviendo. Entonces, claro, me voy al restaurante Echaurren y estando allí, yo me quería quedar allí. A mí se me abrieron los ojos. Ve ese cambio de cocina del norte, esa maravilla que se hacía por allí y que aquí no se hacía. Y empiezo a estar a gusto allí y a quedarme allí, claro, y yo dejo de estudiar. Mientras tanto, seguían llamándome, José, termina, que no saben lo que puede pasar, que las cosas cambian, que termine, que no, que yo estoy muy bien, que yo quiero estar aquí, estoy a gusto. Y estando ya allí en La Rioja Alavesa, que estaba este restaurante, decido bajar unas vacaciones a Jaén. Te estoy resumiendo Sí, muchos vamos años bien, vamos bien. saltándome sitios de práctica donde me he formado en muchos sitios. Te estoy contando un poco, pues si no acabaría, ¿eh? Decido bajar unas vacaciones a Jaén. Pero no es solo que esas vacaciones le pido no se me va a olvidar, a Francis Paniego le pido. Francis Paniego es. Era el chef y sigue siendo el chef del restaurante Echaurren. Vale. Que en ese momento en Málaga estaba José Carlos García, que tenía, y sigue teniendo Café de París, que yo quería tener unas prácticas allí en el restaurante. Digo, aprovecho las vacaciones y me bajo. En vez de venir de vacaciones, quería ir a trabajar a otro sitio. Bueno, pues en ese tiempo me paro en Jaén y, claro, ya se estaba moviendo un poco en Jaén ese movimiento de cocina de Ferran Adrià, que era cuando a mí me pilló, lo bonito que me pilló ese boom de Ferran Adrià en esa época, que era cuando Ferran Adrià Porque estaba esa es creciendo. una pregunta que te íbamos a hacer, aparte de que ahora sigas con la historia. O sea, en aquella época, ¿cómo estaba visto el tema de la cocina? Porque claro, ahora, hoy en día, el ser un chef, está muy de moda. Y hay muchísima gente que ya es influencer o famosa y son chefs famosos, ¿no? Sí. Y digamos que incluso a ti te conoce ya muchísima gente. Sí. Pero en aquella época, ¿cómo estaba eso? O sea, ¿ese ambiente era el mismo? ¿O me estás diciendo ahora, empezaba? ¿O cómo Claro, era? sí, es lo que entendió yo, que parece ser que ese cambio de paradigma empezó Sí, justo en esa época. Exactamente. Ese cambio se hizo... Cuando empezó a valorarse mucho más la cocina. Sí, porque en Andalucía no había grandes chefs. Bueno, vamos a ver si lo Sí, digo. que lo había, había pero grandes no- chefs, pero no estaban reconocidos. Exacto, no había Quiero esa decirlo ahí. consideración como Es la decir, que no había en el norte. Efectivamente. Entonces, había muchos andaluces que estaban fuera, destacando fuera de Andalucía, pero en Andalucía no. Entonces, claro, Ferran Adrià, lo bonito de mi vida es que me ha pillado esa fase a nivel profesional Ujú. en el que yo he ido creciendo con ese cambio de paradigma de cómo Ferran Adrià cambió el tema de la cocina. En España, digamos. En España. Ujú. Y lo de Ferran Adrià, ¿cómo está repercutiendo en Jaén cuando tú vienes a esas vacaciones? Porque entiendo que es extensible a toda España lo que el cambio que él genera, ¿no? Os explico, claro, porque la gente quería, en el momento del boom de la construcción, se montan restaurantes, la gente no tiene cocinero. Entonces, como te he dicho antes, muchos cocineros andaluces estaban fuera formándose. Cuando vuelven lo ven que hacen cosas nuevas, diferentes. La gente está montando restaurantes, empresarios montan restaurantes, entonces necesitan personal. Entonces ahí se encaja el que yo vuelvo a Jaén y me proponen Ujú. llevar
un establecimiento que fue en la Casa de las Palmeras, que me tiró muchísimos años. Entonces me proponen eso y yo no tenía interés ninguno, porque yo tenía claro que yo quería estar en el norte, aprendiendo, viendo cosas nuevas. Y todo claro. esto, digamos que esa oferta te llega cuando tú estás de vacaciones, sin pensamiento de tú quedarte aquí, te llega esa oferta estando de vacaciones, planificando precisamente quedarte ya en el norte a hacer tu vida. Sí, eso me pilla en 3 días que paro aquí antes de irme a Málaga en mis vacaciones. Estoy en 3 días aquí, voy a ver a mis profesores y me proponen que hay un sitio nuevo que han montado que están buscando personal. Te vuelvo a decir que era en el año 99, 2000. Y entonces, bueno, digo, que no tengo interés. Bueno, ve, escúchalo. Y yo voy en ese momento y lo escucho. Y me hacen una proposición y me voy. Llego a mi casa y le digo a mis padres, mira, me pasa esto, tal, yo no quiero quedarme. Y me digo, bueno, pero le voy a decir una cifra y unas condiciones que si me la aceptan, no pierdo nada. Si me van a decir que no. Porque eran desorbitadas, entre comillas. Claro, eran desorbitadas. Bueno, pues antes de irme, el último día antes de irme, me paro por la mañana allí, que recuerdo perfectamente, porque iba en chándal a una entrevista de trabajo. Claro, tú poniendo de tu parte para... Yo voy a totalmente- No, él estaba convencido de que Imagínate eso no pasaba, por de lo que veo. Iba en chándal a una entrevista de trabajo. Y llego allí, se sientan conmigo, todo enchaquetado, yo en un chándal, con un polo. Es que lo recuerdo perfectamente. Bueno, todos los cocineros que no estéis escuchando, que seáis jóvenes, vayáis a hacer una entrevista, esto no lo hagáis. Pero no era porque yo estaba a gusto donde estaba, yo quería aprender mucho más. Y la cifra que yo le pedí, las condiciones que yo le había dicho, pues eran desorbitadas pero no eran normal. Bueno, pues se lo digo y me dicen que sí. Y claro, y me quedo A cuadro. claro. Imagínate, ¿qué hago? ¿Vuelvo o no vuelvo? Bueno, decido irme a Málaga unos días, al restaurante Café de París, y pensar si me quedo o no. Y cuando vuelvo decido de quedarme. Digo, me quedo. Venga, una oportunidad buena, es un momento que para mí era interesante. Digo, a lo mejor puedo hacer algo en Jaén. Y formar tu equipo, imagino, ¿no? Sí, porque el proyecto entonces te pareció interesante al final, aparte de las condiciones. Sí, el proyecto era fantástico, pero yo no tenía interés, porque yo quería aprender. Que eso es uno de los momentos para mí, que quizás me arrepienta de no haber aprendido más. Porque yo tenía que haber aprendido más, fíjate. Y he aprendido mucho, porque yo he mostrado mucho interés. Pero en ese punto clave, que luego me ha ido bien. Al final, todo ya contaré el final, pero ese momento clave para mí fue el decir, si yo hubiera tomado otra decisión, hubiera hecho otras cosas, que también me hubieran gustado mucho más. Entonces decido quedarme y empiezo en un proyecto, un macro proyecto, que es la Casa de las Palmeras, donde me tiré 14 o 15 años aproximadamente, en el que dábamos bodas, levantamos un restaurante en alta cocina, siempre hemos estado en alta cocina, y me pilló en el momento, ahí pasan desde el año 2000 al año 2015, 2014, pasan 14 años ahí. 14 años donde yo no he parado de evolucionar. Porque en esos 14 años tú, lo que hablamos, creas equipos, formas gente, diriges totalmente... 23 personas, entre 23 y 25 personas. Claro, un chaval joven de 20 años que le plantan 3 bodas de 500 personas y encima tiene un restaurante, imagínate. Impresionante. Tienes que decir tiro para adelante. Yo a veces estaba que quería llorar, pero tiré para adelante y al final, pues tú mismo te formas. ¿Y eso con qué edad, más o menos? Pues... ¿20 y poco? 20 años. 20 años. Y sigo en la Universidad Popular. Yo salía a las 5:30, me iba a mis clases y volvía a las 8:30, porque eran turnos partidos. Yo entraba por la mañana, salía del servicio a las 5 de la tarde, me iba corriendo a las 5:30 y volvía a dar el servicio de la noche a las 8:30. Durante 16 años aproximadamente. Hemos hablado 14, 16. Entonces, claro, yo tenía una formación muy intensiva. Sí es verdad que los propietarios me ayudaron muchísimo. Yo siempre he estado formándome, he ido fuera, me he formado, he estado en un montón de restaurantes formándome. Eso ha sido para mí una experiencia muy positiva porque me ayudó. También respondí a esa cantidad de trabajo que hay que decir, cojo el toro por los cuernos y tiro para adelante. Que cuando llegaba el viernes y teníamos un evento de 500, el sábado uno por la mañana de 300, otro el sábado por la noche de 400 y otro el domingo de 500, hay que darlo. Y además, como hablamos, aquella época era época de bonanza, había dinero, todavía no había pasado la crisis de la construcción, pues... Muchísimo dinero. Te tienen macro eventos, 800, 700, 600. Y en ese momento cojo yo y tiro adelante, sale bien, con muchísimo trabajo.
muchísimo. Y con un equipo que formamos muy bueno. De hecho, están todos repartidos por todos lados. Toda la gente que pasó por ahí en ese momento. Durante esa trayectoria montamos la escuela Gambrinus. Durante esa trayectoria de ahí en Jaén. Que seguíamos formando gente y seguíamos mandando gente al restaurante de Jaén y creciendo. Fíjate el momento en ese momento. En ese momento me pilla a mí en la época de Dani García, de Ángel León, de todos estos restauradores que ahora tienen estrellas Michelin, que a mí me pilla en esa época. De hecho, coincido con ellos mucho, porque claro, ten en cuenta que en toda mi fase, yo que en el año 2003 gané el Campeonato de España de Jóvenes Cocineros con Aceite de Oliva, represento a Andalucía en la Expo Zaragoza. Y coincides con esta gente. Claro, siempre, ya empezamos a entablar relación. En los congresos iba a exponer, porque ten en cuenta que nosotros montamos La Espadaña, un restaurante gastronómico. Eso también aquí en Jaén, claro. Sí, te estoy hablando en ese plazo de 14 años, intensivos. ¿Sabes? Estoy resumiendo un poquito porque mi vida ha sido muy intensa. Sí, ya lo vemos. He trabajado mucho. Y cosas buenas y cosas malas que pasan durante todo ese recorrido. Por eso también te vamos a preguntar. Y en esa época, entonces, pues claro, estamos en un punto de mira en Jaén, donde en Jaén no había nada. Entonces nosotros empezamos a crecer. Empezamos a crecer como el restaurante La Espadaña, donde en la guía ya tenemos un notable. Antiguamente estaba en la guía de Rafael García Santos, la Michelin, toda esta guía que tiene ahora. Y empezamos a crecer de una manera muy rápida y empezamos a tener muchos contactos. Te metes en un mundo donde empiezas a tener muchos contactos, mucha presión, mucho estrés, a tal punto que llega tal estrés que decido dejarlo ya. No podía más. Llega un punto que cuando termino de La Espadaña y de la Casa de la Palmera. O sea, después de 14 años. Haces crack y dices, ya, esto no lo quiero más. Fijaros, es que ten en cuenta que te metes en la alta cocina y es un mundo en el que tiene una presión tremenda. Tremenda. Es muy bonito porque tú todos los días te estás recreando, pero tienes que mantener un nivel bueno porque tú ya tienes un nivel y tus clientes van a querer disfrutar de ese nivel y entonces tienes que mantener eso. Y eso, eventos, formación. Claro, a mí me salía cada vez más formación. Es una pescadilla que se mueve la cola. Vas creciendo y creces en todo. Y yo estaba metido en tantas cosas que me crecía todo a la vez. Y llegó un mundo en que digo, tengo que parar. ¿Y ahí cuando te planteas ya ser empresario? Sí. Vale, pues entonces eso lo vamos a comentar ahora más tarde. Vale, entonces hasta ahí llega tu faceta, digamos, exclusivamente de chef, cocinero y no empresario, ¿vale? Porque queremos separar un poco muy bien las preguntas que te vamos a hacer. Bien, pues yo creo que nos queda bastante claro. Y ahora yo sí que me quedo con muchas ganas de hacerte una pregunta y es, ¿qué cualidades tiene que tener un buen cocinero? Antes, cualidades que tenía un buen cocinero era ser muy constante. Hoy en día tiene que ser constante, tiene que ser formal y tiene que estar súper preparado para ser buen cocinero. Porque no hay tantos cocineros, pero los pocos que hay sí saben mucho. Entonces, si tú quieres destacar hoy en día, tienes que tener, para mí, esas 3 cualidades. Lo de formal parece que lo has recalcado. Eso, ¿por qué antes no hacía falta y ahora sí? Porque antes te formabas solo. Tú querías formarte. Te voy a hacer un inciso. Antes, cuando tú ibas a hacer prácticas, te hablo de prácticas, no de trabajar, ¿eh? Porque antes te ibas a un restaurante y tú querías irte a echar 18 horas, a no tener vida y a estar viviendo para la cocina. Ahora no. Eso ha cambiado muchísimo. Ya haces las prácticas de 5 horas para justificar que has hecho una parte teórica y tienes que hacerla sí o sí. Que ni puede ser lo de antes ni tiene que ser lo de ahora. Ya, entiendo. ¿Vale? Pero antes iba porque tú querías. Sí, porque tú tenías claro que querías ser cocinero y te dejabas la piel en eso. Ahí está. Y ahora, pues bueno, la gente estudia y lo ve como que tiene que una obligación hacer las prácticas. No, la gente no estudia. La gente ve unos libros, termina, hace unas prácticas porque las tienes que hacer y fuera. Y va a trabajar. Pues llega un momento en que ahora hablaremos de este tema. Vale, perfecto. Bueno, y entonces, hoy en día al final eso es lo que está pasando también, que hoy en día es muy, muy, muy complicado. Digamos que en la hostelería hay como una pequeña crisis porque no se encuentra personal. Y el poco que se encuentra incluso no está cualificado. ¿Por qué crees o qué razones crees que son las responsables de que sea tan difícil encontrar hoy gente preparada para la hostelería? Pues, recuerdo uno de los profesores que tenía cuando yo estudiaba, bueno, antes cuando estudiaba me saltó una pregunta que ahora lo terminaré, que te he dicho ahora al volver atrás. Sí me saqué el grado superior, ¿eh? Después de volver a Jaén, me puse a estudiar otra vez y me lo saqué gracias a esta insistencia del profesor. Me voy a acordar de decirlo ahora, que me quedaba ante a medias. Bueno, lo que estaba diciendo, que cuando estudiaba un profesor me dijo,
Dice, esto hace unos 20 y tantos años. Esto va a pegar un estacazo muy grande. Porque se están montando. Ten en cuenta que la época dorada de la cocina fue desde el año de la cocina. Me refiero en esta trayectoria que Ferran Adrià empezó a crecer, que han sido unos 18, 20 años. Tú has hablado de 2009, 2012, Claro. entre 2009 y 2012. Claro, todo eso, imagínate. No, 99, desde el 99 hasta 2012. Sí, pero ha seguido hasta hace unos años. Entonces, ¿qué pasa? Había mucho dinero. antes de Se la ve que crisis. paralelo a la construcción, por lo Claro. que... Claro, mientras había una época dorada de la construcción, se montaban muchos restaurantes, se necesitaban personal y sacaban de estudiar a los que estaban haciendo hostelería. Tú no terminabas de estudiar. Te conté que yo estuve a punto de irme. Yo por otras circunstancias, porque había trabajo, pues así la gente no se ha terminado de formar. ¿Qué ha pasado? Que ha llegado un momento en que los que estábamos formados se acabó. Y ahora imparten formación muchas personas que a lo mejor pues no han tenido ese recorrido práctico que han podido tener otra gente. Sí, más teórico. Más pero a lo teórico. mejor no ha estado en un restaurante o menos de lo que un... Entonces, esa formación, pues al final te formas de otra manera distinta. Porque todo ha cambiado todo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Porque ahora no hay chicos preparados para atender la gran demanda que hay de calidad en un restaurante. No lo puedes atender. Y llega un momento en que tienes que buscar una entrevista de trabajo, tienes que decir, ¿eres formal o no? No quiero currículum, ¿eh? ¿Eres formal o no? Sí, si eres capaz de responder a la demanda que te da, que tiene ese trabajo y cumplir horario y cumplir Entonces, con comida, servicios. Claro, y también que se ha machacado mucho en la hostelería. Mucho. Se ha machacado mucho. Es decir, todo no es el tema de haberte formado, sino el mismo empresario ha machacado muchas horas, mucho trabajo, porque antes lo hacíamos porque queríamos. Mi época. Pero después se ha seguido machacando. Sí, por Y- imposición, digamos, del empresario. Claro, porque todo ha evolucionado. Antes había negocios familiares en el que estaba la madre, el padre y los 3 hijos y trabajaban las horas que tenían que echar y punto. Pero eso cambió. Entonces ya no puedes echar esa cantidad de horas que se echaban. Ni aunque quieras, ¿eh? Ni aunque quieras. Entonces, claro, pues eso ha hecho que todo se perjudique mucho y que la gente haya querido buscar otro trabajo que no sea en hostelería. Y es bonita, ¿eh? Muy bonita. ¿Y cómo crees tú que se puede resolver eso? Con formación. Que la gente vea que la hostelería es bonita. Que la hostelería no es como antes. Pero la formación no es que un programa de televisión, que es fantástico, que yo lo veo estupendo, y que para mí, que imparto formación, que os contaré después, es fantástico que la gente quiera aprender más cocina y que vaya a programas. Pero el ser cocinero es mucho más que termino clases y me pongo de jefe de cocina en un restaurante. Eso no puede ser. No puede ser. Tú no puedes terminar una carrera de 4 años, que son 4 años grado medio, grado superior todavía, y meterte de chef en un restaurante. Eso no puede ser. Necesitas un recorrido, una formación, un aprendizaje. ¿Vale? Y como te digo, que las formaciones que hoy tenemos es lo justo para estar en clase, lo justo para sacar la nota justa, y las prácticas son porque son obligadas. Que no quieres ir ni fines de semana, quieres trabajar por la mañana. Entonces, pues al final eso que conseguimos, que no haya interés por la hostelería cuando es bonita la hostelería. Cuando es muy bonita, ¿eh? Vale, entiendo. No sé, lo he intentado explicar. Sí, un sí, poco. no. Yo lo que Está entiendo, muy claro. lo que entiendo claramente es que veo que es menos vocacional ahora Sí. y todo más como más mecánico, para que la gente tenga una formación y sin un recorrido y una experiencia por... Pero también lo está exigiendo que necesitamos Sí, cocineros. claro, Entonces no, tiene que haber no. formación rápida. Claro, hay una demanda exagerada, ¿no? Y entonces pues hace que gente que tendría que haber tenido un recorrido de a lo mejor 10 años antes de ser jefe de cocina, pues está ya en un restaurante dirigiéndolo y eso hace más duro el trabajo. Claro, porque no hay no hay personal y necesitamos rescatarlo antes de que una persona se forme. Y dentro de todo lo que nos has contado de, bueno, hasta que ya un día dices que, bueno, decides ser empresario, por ahora nos contarás los motivos por los que lo eres, ¿cuáles han sido dirías que ha sido el mayor o los mayores desafíos en ese camino hasta llegar a ser jefe de cocina? Pues te explico. Yo al final jefe de cocina pienso que fui una categoría que te dan cuando en tu nómina, ¿sabes? Entonces, yo siempre soy cocinero. Cuando termino, que he dicho que termino este año y decido emprender, para mí es un... Yo sabía que era buen cocinero, pero no sabía que era muy mal empresario, porque también viene esa segunda parte,
que hay que saber ser empresario. Yo soy un cocinero fantástico y decido montar un negocio porque sé cocinar, porque tengo personal, porque se hace la comida bien, pero me di cuenta que cuando tú pegas ese gran salto y montas una empresa, no te vale nada. Tienes que ser empresario. Y durante ese recorrido, pues aprendes a ser buen cocinero y buen empresario. Entonces, cuando tú ya decides, ¿no? En ese punto es cuando decides emprender. No. Lo que te quiero decir es que yo me salgo de estos 15, 16 años que estoy dando banquete, trabajando, monto un negocio en un sitio fantástico que muy bien montado, funciona fenomenal, y durante esa trayectoria de 4 o 5 años me voy dando cuenta de que soy muy mal empresario. Vale, entiendo. Sí, pero hasta que montas la empresa, ¿cuál? O sea, pero esa empresa que tú dices siendo... de 4 o 5 años, ¿es tuya esa empresa? Sí, esa es mía. Sí. Vale, entonces... Se la monto con varios socios. ¿Y qué te lleva a pegar ese salto de estar empleado trabajando para inversores o socios? Vale, perdona, o no te tal? había entendido la pregunta, disculpa. ¿Qué te lleva a decir, mira, estoy harto de porque al final es verdad que tú, digamos que otra gente te pone la pasta y te monta el restaurante, pero tú haces y deshaces y tienes un buen sueldo. Entonces, ¿qué punto te lleva a decir, mira, ya no quiero ni tratar con socios ni con historias, quiero... Ese punto llega porque cuando dejo el otro trabajo, está en un momento de estrés tan alto que decido dejarlo. Y tengo que emprender. Yo no quería trabajar para nadie. Yo tenía claro que el nivel que yo tenía de formación ya, la responsabilidad que tenía, yo no me veía trabajando para nadie. Me han ofrecido trabajos increíbles, pero yo quería trabajar para mí. Digo, si estoy llevando un negocio donde doy una cantidad de comensales al año, donde llevo un restaurante a la alta cocina, donde imparto formación, donde hemos montado una escuela, donde hemos montado catering, donde hemos... Sí, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? ¿Por qué no voy a poder hacer? Que es la parte económica. Pero en ese momento te conocen tanto que no tienen problema para financiarte. Vale, entiendo. Voy al banco, quiero montar un negocio y me lo financia. Entonces, por resumir, digamos que es como el siguiente paso que tú quieres dar en tu carrera. Sí, quiero dar un paso, pero porque no quería tener menos estrés. Y tú pensando que haciendo las cosas en tu propio negocio a tu manera, pues... Y me equivoqué que tenía menos estrés, ¿eh? Pero Yo bueno, también. ahora hay una cosa que es verdad que antes te has preguntado, Fran, un poco, que cuáles fueron tus mayores desafíos, aprendizaje y demás, y al final no nos lo has dicho. Cuéntanos que en tu ascenso hasta este punto, o sea, hasta llegar a justo antes de emprender, que ahora retomaremos la historia, cuéntanos cuáles fueron, qué cosas fueron para ti las más difíciles y cuáles crees tú que fueron las cosas que para ti fueron éxitos. O sea, fui capaz de hacer tal cosa. Es que está vinculado a esto que estoy contando. Es decir, para mí fue un desafío cuando salgo de allí, de un negocio donde verdaderamente yo estoy con un sueldo muy bueno, donde yo compro lo que quiero a un nivel de cocina muy alto, comprar productos muy caros. Tal, para mí fue un desafío decidir, quiero montar una empresa. Es un desafío, ¿eh? Tú no sabemos hasta que lo montas, es decir, cómo se monta una empresa, y el montar ese trayecto de aprender desde cero hasta que la tienes montada es un desafío que todo el mundo tenía que hacer, ¿eh? Todo el mundo tenía que tener ese desafío para que aprendiera a lo que es esa trayectoria de montar un negocio. Y te vuelvo a decir, porque yo era cocinero, sigo siendo cocinero, pero ahora sí más empresario. Entonces en ese momento era cocinero, entonces para mí fue un desafío el querer aprender a ser empresario. Pero porque yo no quería que ser empresario, que era mucho más sencillo. Yo soy cocinero, hago algo bueno y monto una empresa. Para mí eso es un gran desafío. Fue un gran desafío y sigue siendo un desafío porque sigo montando cosas. Porque no sabes cómo te van a salir. Ese paso para mí fue el desafío más grande que he tenido. Porque después ya he aprendido cómo se hace. Lo bueno y lo malo. ¿Y un éxito? O sea, para ti ese éxito al final... Por ejemplo, el premio este que dices que ganaste a nivel... ese día. Bueno, eso ha sido pues... considero que los éxitos para mí son otras cosas, que os lo diré, porque en ese momento ganar un premio, pues al final es una satisfacción de tu trabajo. Al final te van viniendo solas las cosas. Si tú trabajas, eres constante, te van viniendo solas. Pero el éxito de verdad es cuando... que lo tengo todavía, porque sigo montando cosas. Sí, y cada vez que monto un negocio... Pero el éxito es hasta ese momento. O sea, tú hasta ese momento, hasta justo antes de emprender, para ti, ¿qué fueron cosas que dijeses tú, aquí triunfé? O esto es lo que más... O esto es lo que más me ha llenado. Manu, no lo veía como triunfo. Es que lo que te quiero decir, para mí he triunfado cuando he conseguido montar mi primera empresa. Sí, que tú porque le das más antes valor era a un eso. asalariado, entonces yo lo hacía
trabajaba porque me gustaba, tenía pasión por lo que hacía como cocinero. Digo, hacía como cocinero. Era pasión. Que yo me daban un premio y yo soy una persona muy sencilla y no le daba muchas veces valor. ¿Entiendes? No lo veía como que estoy creciendo. Yo lo veía diario, una satisfacción personal de que iba trabajando. Para mí, el verdadero éxito es el día que abrí el primer negocio que yo monté con mi esfuerzo. Vale, ¿y ese negocio era un restaurante? Sí, ese negocio era un restaurante bastante grande, claro, bastante grande. Teníamos una terraza que dábamos 150 personas, un comedor. Es decir, y ese día que abro yo ese negocio, para mí fue un gran éxito. Es decir, he conseguido montar un negocio sin tener ni idea de lo que era esto. Claro, pero ahí empiezan los problemas. Y los no problemas. La alegría y la no alegría. Cuéntanos. Entonces empiezo a montar ese restaurante y empezamos a cocinar. A servir a la gente comida buena, que le gusta, buen sabor, buena atención. Claro, pero el montar un negocio tienes que gestionarlo empresarialmente. Que ese problema lo tenemos hoy en día. Que montan un negocio de cualquier barecito pequeño y no se sabe gestionar. Digamos que tú sabías mucho de la parte operativa Claro. de la cocina y demás, pero de la parte de administración, de gestión, de lo que es un negocio propiamente dicho, independientemente de la temática que sea, pues digamos que de eso sabías menos y eso quizás fueran las razones por las que te costó más, ¿no? No, te voy a explicar. Abro ese negocio, para mí yo lo veía tan fácil. Abro el negocio, empiezo a organizar la cocina, claro, acostumbraba a dar 500, 600, pues era muy poco. Digo, pues quiero algo más, me resulta poco. Y decido irme a Córdoba por la mañana. Es decir, tengo el negocio abierto y de 8 a 3 me iba a Córdoba a un centro de producción con mi amigo Juan Gutiérrez y a seguir trabajando en un centro de I+D. Esto era, si no recuerdo mal, Bodegas Campos, ¿puede ser? Exactamente, Bodegas Campos. Tienen un centro de producción y ahí empiezo a trabajar con ellos durante aproximadamente un año. Sí, por la mañana me iba allí, volvía a seguir con mi negocio. Yo, claro, no estaba preocupado de que un negocio se tiene que dirigir empresarialmente bien y gestionarlo bien. Yo veía que cocinábamos, que sacábamos, claro. Van pasando los años y te vas dando cuenta que el negocio necesita una buena gestión. Aparte de la cocina, ¿no? Claro. Entonces me empiezo a dar cuenta de eso y dejo Bodegas Campos y me centro aquí. ¿Qué pasa? Que es tarde. Me di cuenta que es tarde. Que no había gestionado bien el negocio. A nivel gastronómico es una maravilla, pero a nivel empresarial un desastre. Un desastre. Cuando dices que es tarde, es que en ese punto ya el negocio... Tuviste que cerrar, ¿no? Claro, en ese punto tengo que cerrar. Tomar una decisión y cerrar. Y ese momento en el que, bueno, imagino que es una experiencia negativa, bueno, ahora no sé cómo lo ves, pero en ese momento imagino que lo verías de manera negativa. ¿Cómo se manejan esas circunstancias adversas de tener que decir, bueno, pues he fracasado o no ha ido bien? ¿Cómo se maneja mentalmente? Y aparte, ¿cómo te das cuenta de que ya la cosa está tan mal que tienes que cerrar y tomar esa decisión? Porque los números no salen. Es muy sencillo. O sea, es negativo. O sea, los números no salen. El negocio está lleno y los números no salen. Aquí pasa algo. Esto está lleno, los números no salen. ¿Cómo puede ser esto? Y fíjate, vengo de tirarme 15 años gestionando una cocina donde se mueven unas cifras brutales y era un pequeño negocio. Dice, madre mía, la primera vez que emprendo me pasa eso. Imagínate, yo termino, cierro y hundido. Digo, esto no puede ser, esto me ha pasado a mí. Bueno, me hundo tanto que bueno, pues tuve que ir a un psicólogo para que me ayudara a estar bien. Mi familia te apoya, todo se puede solucionar. Y digo, bueno, pues tengo que tirar para adelante, hacer algo. Yo no quiero trabajar para nadie. Yo tengo que tirar para adelante. Y decido montar otra empresa. Entonces ese transcurso. O sea, tú al final esto lo gestionas pues apoyándote en tu gente y bueno, con ayuda de algún profesional y tal, pero al final también por tu propio espíritu de superación y de seguir para adelante. Me habéis preguntado psicológicamente, no económicamente. ¿eh? Psicológicamente te tienes que apoyar. Para mí, en ese momento, es la familia, porque te ve hundido. Un negocio que sabes que funciona, que no lo has gestionado bien, y lo que conlleva un negocio cuando tú lo cierras. Lo que dejas detrás. Entonces tienes que decir, bueno, hay dos opciones. O paro y sigo dando clases, o tiro para adelante e intento solucionarlo. Porque con un sueldo de un trabajador no solucionan los problemas. Hoy en día no.
por desgracia. Ojalá se cobrara mucho más la persona que está en la asalariada. Cuando dices tiro para adelante, entiendo que es con lo que he aprendido, Sí. ahora sí soy capaz de Sí, manejar una sí, empresa. claro, ten en cuenta que yo he hecho un máster trabajando. Lo que he visto, lo bueno y lo malo. Trabajando en ese periodo que yo me di cuenta que no lo estábamos haciendo bien, pues al final decido, tengo que sacar esto adelante y empiezo a prepararme a nivel de gestión, cómo hacer esto bien. Ujú. ¿Qué pasa? Que era demasiado tarde para Para sacarlo. para esa empresa. Para esa empresa. Pero para la siguiente Claro, que... entonces decido cortar, terminar. Entonces ese proceso lo paso muy mal. Bueno, ¿Cuánto te lleva, o sea, cómo ese tiempo de luto, por llamarlo de alguna forma, o de recaída tuya, porque anímicamente estás mal y imagino que económicamente también sales mal, porque cuando quiebras al final se supone que se pierde dinero? ¿Cuánto tiempo tardas en volver a decidir qué quieres emprender? Y ya has dicho que anímicamente fue para ti crucial, tanto la ayuda profesional como tu familia y amigos. Pero ¿y económicamente cómo empiezas a recuperarte de eso? Porque para montar un nuevo negocio hace falta pasta. Si no la tienes, ¿cómo la consigues? claro, pues el problema es que yo no podía darme mucho tiempo. Yo estaba mal en ese momento, pero no te puedes dar mucho tiempo. Si tienes claro lo que quieres. Yo tenía claro, aunque cerré la empresa, estaba mal, psicológicamente mal, te afecta, económicamente te afecta, pero sí tenía claro que yo no quería trabajar para nadie, porque si no, no salía de ahí. Entonces me di muy poco tiempo para poder emprender otra vez. Yo creo que estuve 3 meses o 4 meses intentando buscar los problemas por lo que había pasado eso y cómo solucionarlo. Y encuentro una solución, es montar otra empresa. Porque con un sueldo no podía vivir, porque imagínate la cantidad de personas que me llegaron a ofrecer el trabajo, porque me conoce mucha gente. Entonces yo digo, trabajando para alguien, yo no puedo salir de esto. Entonces decido montar otra empresa. ¿Qué pasa? Claro, que tú solo no la puedes montar. Y yo no quería montar la empresa con nadie más. Entonces recurro a mis hermanos y entre los 3 montamos una empresa. Montamos una empresa que es Cooking Tech y a raíz de ahí, con lo que había aprendido de las cosas que había hecho mal, pues monté la empresa. Y tenía claro cómo lo quería hacer. Bueno, pero hasta que yo di ese salto de montar la empresa, en ese trayecto me puse malo, me operaron 3 veces. Bueno, ese tramo de esos años de tensión y estrés y todo eso me hizo recapacitar un montón. Por eso esa recuperación quizás sea tan rápida. Tú has dicho, desde que cierra la empresa hasta que abre otra fueron 3 o 4 meses. Pero claro, el proceso son 2 años atrás o 3 años atrás en el que tú estás viendo que las cosas van mal. Entonces vas recapacitando, vas pensando hasta que ya decides cerrar, pero ya sabes que está todo acabado y que no está acabado, que puedes seguir. Sí, pero para mí lo que me parece muy inteligente es que en esos años tú analizas lo que falla, lo aprendes que va bien. Es decir, como tú bien has dicho, haces un MBA, básicamente un máster en Sí, negocio, el de sí. la vida, y lo aplicas en la siguiente empresa con la idea súper clara. Es decir, entiendo que tú lo que has hecho es lo que mucha gente piensa, que es aprender más del fracaso que del éxito, a utilizarlo a tu favor, todas las lecciones que tú has aprendido de lo que, sobre todo de lo que no hay que hacer, y abres la empresa nueva con la idea de aplicar todo eso. Aprendí una cosa, Fran, muy fácil. El a ver, para mí no existe ya. El a ver si nos recuperamos, el a ver si podemos tirar un poquito más, eso no existe. Yo cuando la primera vez escucho decir a ver, corto y tiro por otro proyecto. Para Mínimo producto viable, totalmente. Para mí no. Entonces, en ese momento decido arrancar y digo, oye, ya sé qué tengo que hacer. Y arranco la empresa, que me va muy bien. Entonces decido coger los puntos fuertes que tiene la hostelería. ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene la hostelería? Eventos. Me saco la licencia de catering y decido coger los puntos fuertes y las temporadas fuertes de eventos. ¿Cuándo las temporadas fuertes de eventos? Desde abril, que vienen comuniones, bodas. ¿Cuándo la temporada floja en hostelería? Enero, febrero, marzo, octubre, no me dedico a formación. Entonces decido que a mí la empresa no me va a decir qué tengo que hacer, sino yo decido lo que tiene que hacer la empresa por Es mí. decir, básicamente te inventas un modelo de negocio para tu nueva empresa. Y sí, exactamente. Nosotros, de hecho, digo nosotros porque al final
estamos 10 trabajadores en la empresa. En la época floja, en la más potente, llegamos hasta 30. Y decido cerrar Semana Santa, cerrar Navidades y cerrar puentes. Con lo cual también está aportando calidad de vida a eso. Y me decían, ¿cómo consigues cerrar en los días que la hostelería? Porque para mí, hoy en día, la restauración de diario es muy complicada gestionarla. Que ahora arranca otro proyecto de diario, pero lo tengo claro. Entonces, he conseguido para nuestra empresa un modelo de negocio que me funciona. Llega enero, febrero y marzo y dedicamos a formación cuando la hostelería está totalmente muerta. En eventos te refieres, ¿no? Es decir, en esos meses hay menos eventos. Incluso facturación, porque la gente la cuesta de enero y febrero. Sí, claro. Entonces nos dedicamos dando formación y cuando llega la época de eventos, cogemos eventos. Entonces yo no noto un altibajo en mi empresa. Sí, porque tú has diversificado, básicamente. Entonces, yo no dependo de una sola cosa. Claro. Y hace cuestión de unos 3 años empezamos a asesorar a otras empresas. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que yo al año creo unas 200 o 300 recetas nuevas. Porque yo no he parado de dar clases en la Universidad Popular, el cual tengo 100 alumnos todos los años con 5 clases distintas donde creo recetas nuevas. Entonces, claro, mi negocio lo he diversificado en 3 partes. Asesoramientos, formación y eventos. Y ahora voy a por la 4ª, que es el diario. Que hemos empezado. Entonces, claro, yo no noto un altibajo. Y hemos conseguido con eso no trabajar en Semana Santa, no trabajar en Navidades, descansar en los puentes y un turno seguido. Y con todo esto que estás contando, ¿tú dirías que te alegras de lo que te ha pasado? Sí, me alegro. A pesar de todos los malos ratos. Sí, ¿Tú crees que eso ha sido positivo para ti al final, ahora a todo lo pasado? Sí, me alegro porque he conseguido aprender, porque me alegro porque me ha pasado pronto. Que a mí me pasa esto. Dentro de 10 años. Ya no tienes capacidad de... No tengo ni ganas, ni fuerza, ni capacidad de responder a todo esto. ¿Sabes? Es decir, que tú recomiendas que la gente se equivoque, pero que se equivoque pronto. Sí. Y aprendí que si un negocio en 8 horas no es rentable, no continúe. Eso lo aprendí, que eso por echar 16, 17 horas de negocio Eso no va a funcionar. no va a funcionar. ¿Vale? Y de hecho, pues bueno, pues cada año vamos mejor y mejor y mejor. Y contento ahora. Ahí se queda todo lo que ha pasado, ¿eh? Entonces, resumido, Manu, resumido, sí, Fran. Sí. No, a mí me parece que la conclusión que has sacado ha sido buenísima. Es decir, esto traducido a un poco el lenguaje de los negocios, Manu, tú y yo que tenemos un MBA, él lo que hizo fue un análisis de fortaleza y debilidades, centrarse en su fortaleza, hacer un canvas con un modelo de negocio con varios segmentos y explotar lo que él veía que podía explotar y que le cuadraba en las horas que podía. Vamos, me parece brillante, sí, totalmente. Pero y es un camino duro, ¿eh? Es un camino duro. Es decir, muchos empresarios que hayan fracasado y vuelven a arrancar, es un camino duro. Desde que tú fracasas y arrancas, porque dices, tú tienes la idea, quiero arrancarla, no tengo dinero, tengo un problema. Y encima es más difícil que te lo den. Claro, entonces, pero el apoyo de amigos, de familias, eso es muy importante para poder arrancar. ¿Y a ti, José, te han valorado alguna vez el fracaso? Es decir, ¿tú has llegado a algún sitio alguna vez en el que hayas intentado conseguir, pues no sé, un cliente, por ejemplo, que cuando él haya sabido que tú has fracasado, te lo haya valorado como algo positivo? Decir, bueno, este tío sabe lo que no hay que hacer para equivocarse y eso es bueno. Porque eso en España somos muy de... El fracaso se castiga mucho. En otros países se valora como algo positivo porque, oye, joder, tengo un tío que ya sabe lo que no hay que hacer y eso es positivo. ¿Te ha pasado que te lo hayan valorado? Si te explico lo que han valorado. Yo he conseguido arrancar la empresa y que funcione, ¿vale? Gracias a que ha valorado mi trabajo como cocinero. Si yo no hubiera sido buen cocinero, cuando yo fracasé y quise emprender, hubiera sido buen empresario. Pero si soy mal cocinero, tengo el mismo problema. Entonces, ¿por qué funciona? Porque han valorado la trayectoria mía profesional como cocinero. Sí, independientemente. Entonces, eso me ha abierto de muchísimas puertas. Entonces, si me ha ido mal económicamente, como... Sí, tú sabías que no te iba a faltar trabajo, claro, porque sabía que era bueno en la parte operativa. Claro. Sí. Entonces, con todo esto que nos estás diciendo ahora mismo, ¿cómo te sientes más? ¿Más chef o empresario? Me siento las dos cosas igual, porque el otro día me decían, dice, si ya no cocinas, digo, cocino todos los días. Todos los días, todas las tardes de la semana doy clases y cocino yo, dando clases. Entonces, sigue siendo cocinero, me sigue encantando, pero es verdad
que gran parte del día la paso gestionando. Que en un futuro quiero ser más empresario, sí. Que en un futuro quiero tener una cosita pequeña para mí para disfrutar, también. Cosita pequeña te refieres como un sitio de diario, de hacer Sí, restaurante. pero pequeñito, Vale. sin aspirar a que conseguir nada, sino Sí, para tú disfrutar de la para cocina. disfrutar, porque me gusta. A ver si es verdad y que lo disfrutemos los demás también. ¿Qué consejo tú, que eres para mí un buen ejemplo de alguien que es, bueno, pues que fracasó, se levantó y ahora le va bien, le darías a alguien que esté pasando ahora mismo por esa etapa tan dura que debe ser, que es recién haya sufrido un fracaso y que esté tratando de reinventarse como hiciste tú? ¿Qué consejo le darías? El consejo es que se tiene que asesorar no por una persona, por 10. Tiene que escuchar 10 puntos de vista. Y en todo, depende en mi caso, de la hostelería, pues necesita que le apoye un buen cocinero, un buen contable, un buen gestor, una persona que sepa de contratación, todo, 10 puntos de vista, porque si no comete el mismo error. Si no va a cometer el mismo error, porque al final, como tú no te asesores bien, y es importante estar asesorado, muy importante, vuelve a cometer el mismo error. De hecho, yo sigo actualizándome, aprendiendo, formándome y asesorándome mucho, ¿eh? Y eso que nosotros asesoramos a nivel de gastronomía. Vale, y quiero que me digas, en tu época de Cooking Tech, en estos años que ya llevas con Cooking Tech y, digamos, con una cierta estabilidad y éxito, por decirlo de alguna forma, que la empresa va bastante bien, quiero que me digas, que me hables de un gran desafío y satisfacción que hayas tenido dentro de esta empresa. Un gran desafío que he tenido esta empresa fue que, bueno, me hace una pregunta, es que yo todos los días que me levanto tengo un desafío con mi negocio, es que es complicado ten en cuenta que al tener una empresa donde la tienes tan diversificada como la nuestra, todos los días tiene un asunto que resolver y un desafío que atender y echarle toda la fuerza que pueda ahí para sacarlo bien. No te sé decir uno, Sí, ¿sabes? bueno, yo por lo que veo, por lo que te he escuchado, diría que, traduciendo un poco lo que tú mismo has dicho, yo diría que a lo mejor el principal desafío que tienes es precisamente pivotar entre los distintos... Claro, ten en cuenta que un día te levantas y tengo un evento de 300 personas Y luego una formación de y 50. vas con la furgoneta y se te ha parado la furgoneta a mitad de la carretera. Y a la misma vez estás llamando y no han llegado a los camareros, no han llegado. Y vas a otro sitio y tienes la formación y el profesor está mal y no puede atender la clase. Y todos los días un desafío. Entiendo. Porque hay historias, bueno, en la hostelería tenemos historias para contar. Y en este mercado tan competitivo como hablamos de hoy en día, que hay que mantener una calidad y en la que siempre se está buscando la innovación, porque al final también es mucho lo que vende, ¿cómo consigues con tanto trabajo al final? O sea, cuéntanos un poco más, ¿cómo consigues estar a la última de esas tendencias y cómo consigues transmitir y que tus empleados también al final, me imagino, se desarrollen profesionalmente, estén contentos y aprendan? Sí, pues te explico. Por mi parte, que he hecho unas 48 horas al día. ¿Sabes? Por mi parte. Y por la parte de los trabajadores, pues la verdad que tengo unos trabajadores fantásticos en el que, como te he comentado, intentamos tener bastante tiempo libre porque las horas que echamos, 8 o 10 horas, como mucho, normalmente echamos entre 8 y 9 horas, la echan intensa y tienen tiempo para formarse y quieren formarse, ¿eh? No paramos. Y sobre todo que salimos a congresos, nos vamos todos a los congresos, nos vamos todas a formaciones, es decir, que nos apoyamos mucho en las cosas nuevas y estamos al día, ¿eh? Todos, ¿eh? No solo yo. Lo que pasa es que sí es verdad, como te he comentado, que el ritmo mío no es normal. No es normal. Sí, bueno, lo que entendemos es que hay que trabajar mucho y organizarse muy bien, Mucho, básicamente. mucho. Y También te tiene que gustar, ¿eh? Sí, no, está clarísimo. Te tiene que gustar, porque yo podría estar tranquilamente dando unas clases, pero te tiene que gustar lo que haces. Sí, te tiene que gustar la batalla. Y en ese sentido, una pregunta que llevo mucho tiempo queriéndote hacer desde que empezamos la entrevista: ¿cuáles son los aspectos más importantes que deben estar sí o sí en la mentalidad de un emprendedor para tener éxito?
Pues vamos a ver. Pues la verdad que la mentalidad que tiene que ser tener una visión muy positiva todos los días de lo que va a pasar. Siempre te levantas. Hoy ha pasado esto, ha salido mal, por algo será. Algo nos vamos a encontrar bien al siguiente día. Vuelve al siguiente día, ha pasado esto, por algo será. Otra vez positivo. Tienes que pensar muy positivo, siempre positivo, cosa que antes no hacía, cosa que antes no pensaba. Antes me pasaba algo y me echaba las manos a la cabeza, esto no puede ser. Al revés, ahora pasa algo y digo, busco la parte positiva de por qué no ha pasado esto. Y bueno, luego entiendo que a raíz de lo que has dicho antes de cuando tengo un negocio que en 8 horas no soy capaz de hacerlo rentable, es decir, también tendrás una visión también muy pragmática de lo que es decir, muy práctica. Será importante también analizar bien un poco los resultados y ver feedback para que asegurarte de que ese negocio sea rentable, ¿no? También, claro, aparte de ser positivo, me refiero, ser un buen analista de los datos que vas teniendo para que, por lo que se ve, lo hace y bastante bien. Sí, bueno, de hecho, antes de empezar el año, nosotros ya tenemos una previsión de lo que vamos a tener. Yo ya sé lo que me voy a gastar este año y lo que voy a ganar. Y lo que voy a perder. Hasta el último. Luego, bueno, pues te puedes encontrar pequeños impedimentos o pequeñas sorpresas positivas de cosas nuevas que salen. Pero durante el año ya sabemos hasta por dónde nos podemos mover, ¿eh? Como una entrevista en el podcast de moda, ¿no? Ya sabes, es decir, pero es que se lo recomendaría a todo el mundo. Tengo una empresa, mi empresa es pequeñita, y bueno, porque las empresas grandes, por supuesto, doy por hecho que lo hacen todo, pero una empresa pequeña que piensa que eso no es necesario, es muy necesario. Por muy pequeña que sea, tú tienes que tener una previsión de hasta dónde puedes llegar, lo que te puedes gastar y lo que puedes perder. Y eso tienes que hacerlo antes de que empieces a trabajar al año siguiente. Bueno, y ya nos has contado que algún día te gustaría tener un negocio pequeñito para ti y disfrutarlo y tal. Pero ahora mismo en Cooking Tech, ¿cuáles serían los siguientes pasos? ¿En qué áreas específicas te gustaría expandirte o innovar? O sea, ¿hay algún plan de algo que no se esté ejecutando ya que te gustaría que nos puedas contar también, lógicamente, que vayáis a llevar a cabo? Sí, pues te explico. Bueno, llevamos una cuestión de unos 3 años aproximadamente en una línea solidaria. Llevamos una línea de que la formación la hemos enfocado con asociaciones y proyectos benéficos, y quiero este año dar un gran salto en intentar empezar a montar una escuela para poder formar a la gente sin recursos, pero una escuela con más base, porque nosotros damos formación para personas que tienen necesidades muy cortas, formación de 100 horas, 150 horas durante todo el año, pero tenemos un proyecto ahí que estamos empezando a arrancar, que es montar algo más sólido, montar algo de años, que se formen bien y que puedan trabajar y salir siendo unos artistas, gente que tiene mucha necesidad y que no puede. De hecho, esto no es de ahora, lo que pasa es que ya vamos a dar el gran salto, llevamos 3 o 4 años haciéndolo, y este año queremos ya dar el gran salto. Estamos con un proyecto ahí que lo queremos arrancar, creo que podremos hacerlo este año ya, empezar a poner las bases de montar una formación para chicos y chicas con necesidades. Qué bien. Genial, está Pero genial hasta ahora no hemos podido hacerlo, ¿eh? Porque al final incluso ya no solamente a lo mejor ganar por tu parte un dinero, sino ayudar a la gente que lo necesita. Porque es necesario. La vida da muchas vueltas. Yo lo he vivido. Puedes estar en un lado y puedes estar en otro. Entonces es importante una parte social, una parte de sentirse uno bien, ¿eh? Y te voy a decir, bueno, yo soy muy sencillo. Sigo tomándome la cerveza igual, ¿eh? Ya. Bueno, también es verdad que, bueno, no se os ha dicho, pero yo lo voy a decir, es que, por ejemplo, este año saliste en Canal Sur por el tema de que las comidas de Navidad estuvisteis regalando con colaboradores para el día de Nochebuena y demás, todo de manera desinteresada y gratis para la gente que disfrutó de esa cena porque no se la podía permitir. Has colaborado también con la asociación de Juntos contra Lela, que entrevistamos aquí a Isa Molina con ellos, e incluso este año ya le dijiste de colaborar de una manera más profunda, y la verdad es que eso sí es verdad que Cooking Tech no deja de estar ahí también con esa labor social que dices. Sí, cada año vamos a más. Es decir, el proyecto de la comida de Navidad empezó hace unos 4 años, es totalmente privado, por Cooking Tech y por la Asociación de los Amigos del Santo Reino. Claro que utilizamos las instalaciones para poder
preparar todo esto. Y empezamos dando 150 comidas, luego fueron 300, luego fueron 400, este año 600. Y el año que viene, que lo queríamos haber hecho este año, pero no ha sido imposible, porque, de vuelvo a decir, han sido 600 comidas, queremos darle de cenar en un sitio. Qué bien. En vez de ya partirla, llevarlos. para cenar. Qué bien. Llevamos este año que casi lo hacemos y el año que viene yo creo que lo vamos a poder hacer. Bueno, pues ve preparando el traje de cocinero para algunos de los que vamos a preparar esa comida. Pues la verdad es que sí, que estaría bien colaborar con eso, así que sí, nos apuntamos. Bueno, vamos ya a pasar un poco a lo que es la recta final de unas preguntas que siempre hacemos ya a los invitados. La verdad es que está muy bien esta primera parte, espero que la gente lo esté disfrutando. Y bueno, Te voy a hacer la primera porque, a ver, estas son, ya te digo, se las hacemos a todos los invitados y cada invitado responde lo que él quiere. Nos gustaría que nos dijera algo de lo que te arrepientas de haber hecho o de no haber hecho y algo que te gustaría hacer, que no hayas hecho todavía. Pues lo que he comentado antes cuando estaba hablando, me arrepiento de en el momento que yo decidí quedarme en Jaén o irme a aprender, pues me hubiera gustado aprender más. Yo hubiera aprendido muchísimo más, viajar muchísimo más y formarme gastronómicamente más fuera. ¿Que lo he hecho después? Sí. Pero me hubiera gustado, lo he hecho trabajando, no aprendiendo. Es que puedes aprender, es que para mí hay dos cosas. Sí, Cuando tú tienes tu entendemos. fase de aprendizaje o tu fase que trabajando te forma. Entonces, ese momento es, tengo yo mi chispa y mi espinita. ¿Vale? y bueno, y no nos has dicho algo que te gustaría hacer. Que me gustaría hacer, como sí te lo he dicho, montar un pequeño Vale. negocio Perfecto. chiquitito. Es que es verdad, Cuando dices negocio, entiendo que te refieres a un pequeño restaurante. porque para amigos. eso hace. Tener una cosa privada, una cosita Vale. pequeña, lo que te voy a decir, que no sea una cosa que yo no quiero aspirar a. Me siento que estoy en una posición muy buena, no quiero aspirar a mucho más, pero sí una cosa con encanto, que pueda yo, que me gusta mucho la cocina, entonces dejar ahí un alma de algo. Te entiendo. Pues los demás estamos esperando que lo hagas. Bueno, y dinos, porque has hablado también durante la entrevista de muchísima gente, pero remárcanos o háblanos de algún referente para ti, alguien que para ti haya sido un referente, algún modelo a seguir. Sí, a nivel profesional, pues te voy a decir Ferran Adrià, para mí, porque me pilló en ese boom. De hecho, he coincidido con él, he estado con él haciendo práctica y el primer libro que a mí me dio, que me formó, fue El sabor mediterráneo, que me abrió los ojos cuando yo empezaba a estudiar cocina. Y fue Ferran Adrià para mí. Luego hay muchos chefs que que lo tienen un valor, le doy un valor tremendo. Pero para mí siempre ha sido. De acuerdo. Es referente para ti. Y bueno, ya nos lo has dicho más o menos, o por lo menos se puede intuir todo lo que has dicho, pero para que nos quede claro, ¿cuál sería el siguiente paso que te gustaría dar en tu carrera profesional o donde te gustara llegar? Pues Contar lo de la escuela sí, y lo sí. del pequeño restaurante. Me gustaría ser más empresario. O sea, más empresario. Más empresario, sí. Quiero llegar a más empresario para poder hacer más cosas. Vale. Y ahora, en toda tu carrera, ¿cuál es la peor decisión que hayas tenido que tomar? Tanto en la cocina como empresario. ¿Y cuál fue la mejor decisión que crees que tomaste? La peor de todas pienso que han sido muchas, porque para cualquier empresario que tenga una empresa, la peor decisión de todas es cuando tienes que despedir a alguien. Para mí, es lo más duro. Coincide mucha gente en eso. Claro, es que es lo más duro. Es lo más duro. Es un momento complicado. Tomar esa decisión y lo tienes que hacer varias veces, o muchas veces. Eso también hubo alguien que dijo que cuando alguien no cuadraba hay que hacerlo rápido y, Sí, y es duro, ¿eh? aséptico. Es duro. Es que claro, si no lo haces rápido, tienes un problema. Y si lo haces rápido, tienes otro problema moral dentro. ¿Y la mejor? Y la mejor decisión, arrancar una empresa nueva. Montar Cooking Tech fue la mejor decisión que tomé en ese momento. Te ha hecho muy feliz. Y ahora te vamos a pedir dos cositas, que no sé si tienes tiempo mucho para la lectura o no, pero que nos aconseja a los oyentes y a nosotros un libro. Dinos un libro. Sí, ten en cuenta que yo soy muy de cocina, todos los libros que tengo son de cocina y escucho mucho audiolibro. Pero para mí un libro de los más importantes que yo sigo leyendo y que leo de ese momento es El Práctico, de cocina y pastelería. Es un libro profesional donde hay una filosofía, una receta, una manera de hacer las cosas.
Entonces me encanta, lo sigo utilizando desde que estaba estudiando. Se llama El Práctico. Vale. ¿Y una canción que te motive, que te guste, que...? Una de las canciones que me motive, pues me gusta mucho la de Coldplay, Viva la vida. Genial. Me encanta. Y ahora, para terminar, todos los invitados nos dejan a nosotros una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién va a ser el siguiente, ¿vale? Así que te vamos a dejar la pregunta que dejó el último invitado para ti, sin saber que eras tú, ¿vale? No sé si sabes lo que es la IA, la inteligencia artificial. Sí. ¿Vale? Pues nos decía Roberto Canales, que fue nuestro genial pasado invitado, ¿cómo crees que la IA puede afectarte a ti y a la gente cercana a ti? Le he hecho la pregunta a la persona más adecuada. Te explico por qué. Te voy a responder, ¿eh? Bueno, imagino que a la hostelería también le va a afectar todo este tema. Sí, lo que pasa es que yo he tenido redes sociales hasta hace muy poco, ¿eh? De hecho, el otro día hablaba de que hace cuestión de un año cuando empecé a moverme bien en las redes sociales. Es decir, que no la has tenido hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco. Vale. Entonces, porque nunca me ha hecho falta. Me ha hecho falta porque como al final la gente me conoce, te salen... yo doy un evento, doy una formación y nos siguen saliendo formaciones. No he recurrido a las redes sociales hasta hace cuestión de un año, ¿eh? Y me he dado cuenta que es una maravilla. Es decir, considero que la IA, si se utiliza bien, pues puede tener una parte muy importante, ayudará mucho. De hecho, en la hostelería, pues en gran parte de la hostelería, es decir, toda la parte mecanizada, pues la IA será fantástico para utilizarla, siempre que se utilice bien. Y lo que hay alrededor, pues igual, pues si la sabemos utilizar, pues nos ayudará en el día a día. Y si la utilizamos mal, pues tenemos consecuencias también, ¿no? En la hostelería, en lo que es pues no puede venir muy bien por el manejo de máquinas. De hecho, por ejemplo, para filtrar los gustos de los comensales. Eso es lo que iba a decir ahora mismo. De hecho, ya hay... Bueno, lleva tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que con la IA ha pegado una evolución. Hay impresoras que tú pones unas características y te saca una salsa. Entonces, con la IA ya lo hace sola. Ya le dices, quiero una salsa que le vaya a tal carne, y la IA automáticamente te lo gestiona, imprime una serie de salsas. Sí, para inventar platos, básicamente. Sí. Pero pienso que la chispa que tiene uno dentro, eso es difícil. Eso no lo va a palmar todavía la IA. Pero tú crees que va a afectar, que va a influir, ¿no? Claro que va a influir mucho, Ten en cuenta que... Pero siempre que digo que sea positivo, que puede influir positivo, se está mecanizando mucho la hostelería también, muchísimo. Y ya por último, y para terminar, para no entretenerte más, te vamos a pedir que dejes tú una pregunta para el siguiente invitado, que obviamente no sabes quién es. Invitado o invitada, ¿eh? Vale, pues voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, lo que he dicho, como me ha preguntado antes que es el momento más difícil, le voy a preguntar. Es decir, si tuviera que despedir a una persona, cuando la ves, ¿qué es lo primero que le dices? Interesante, buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, pues José Luis, sin más, darte las gracias por este ratito, que no ha sido corto. Y la verdad es que ha estado esto muy bien, lo hemos disfrutado, como siempre. Y al final de esto aprendemos y esperamos que la gente que nos escuche también aprenda igual. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Consigue tus objetivos. Reord Mind Podfeed. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, querido oyente. Y como siempre decimos, para nosotros es muy importante y nos ayuda a seguir creciendo y seguir estando aquí, el que compartas en tus redes sociales, nos des a me gusta en iVoox, Spotify, estrellitas y demás, porque al final esto es un proyecto que nace de la nada y todos esos pequeños detalles, pequeños impulsos que nos deis nos vienen muy bien para seguir creciendo. Así que nada más, muchas gracias y nos vemos en la próxima.